Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM, junto a Carolina Urrejola y Fernando Paulsen. Ocho de la mañana con 36 minutos y hasta acá junto a nosotros Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? Hola, Fernando. Para la agenda económica. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, todo bien. Comenzando esta edición de Agenda Económica AM con diagnósticos bien lapidarios, en todo caso, respecto a lo que está ocurriendo en materia macroeconómica, podríamos decir. Ayer se usó un abanico de calificativos para el dato del IMASEC, que lo comentamos acá en Agenda Económica bien tempranito. Fue de 0% el IMASEC de septiembre de este año, una variación nula respecto a la economía del mismo mes del año pasado. Y bueno, los calificativos son bien claros, que la economía está estancada, que fue un dato decepcionante, decía el ministro Marcel, que ya vamos a escuchar más adelante, fue un dato malo derechamente, y la Cámara de Comercio de Santiago fue un poco más allá y decía, no se encontraba ni en el peor de los escenarios este dato de IMASEC de 0%. Y fueron bien lapidarios porque hay preocupación respecto a cuál es la marcha de la economía, cuál es la tendencia que está mostrando. Refleja bastante bien este indicador los problemas que tiene la economía nacional para despegar, para tomar vuelo en definitiva y trazar así un camino algo más auspicioso hacia el futuro. Más allá de la discusión respecto a si se creció una décima más, una décima menos, el tema tiene que ver fundamentalmente con la trayectoria y la marcha que tiene la economía. En algún momento se habló de estos brotes verdes, de algunas señales de que la cosa estaba repuntando, pero pareciera que aparecen algunas señales positivas y al rato, al mes siguiente, tenemos otros mensajes que van en una línea muy distinta. Y esto no tiene que ver solamente con si la economía fue capaz de resistir el ajuste que se hizo el año 2022 y 2023, sino más bien de que estamos ante un problema de que la economía no es capaz de crecer más allá de lo que hemos visto en los últimos meses. El IMASEC de 0% muestra una economía debilitada, crece el comercio en el dato de que conocimos ayer, también los servicios, pero por otra parte hay una caída fuerte en el sector de resto de bienes y de la industria manufacturera. Si miramos en detalle, además, hay otro dato súper relevante, y es que la economía en septiembre cayó respecto a cómo venía en agosto. O sea, la velocidad a la que va la economía también está a la baja. Y el ministro Marcel ayer no anduvo con eufemismos para analizar este dato. Dijo que la cifra fue decepcionante, sobre todo por lo que estaba esperando el mercado. Las apuestas de algunos analistas del mercado nacional planteaban que la economía chilena en septiembre podría haber crecido más allá del 1%, incluso un poco menos de 2 puntos era lo que proyectaban algunos actores. Entonces el dato evidentemente resulta en ese sentido bien decepcionante y en particular genera un impacto en lo que se está proyectando como crecimiento total de este año. De hecho, el ministro reconocía ayer que las estimaciones que había hecho Hacienda sencillamente no se van a cumplir. Escuchemos qué dijo el ministro de Hacienda. Lo que yo diría es que es un IMASEC claramente negativo, no en el número, sino que negativo por el hecho de estar por debajo de las expectativas y por lo tanto es una cifra muy decepcionante. Creo que hay que decirlo con claridad. Con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir. Afectado el ministro de Hacienda, sin duda, que habitualmente es optimista, tiene como un tono zen respecto de los nubarrones, en fin, lo comentábamos anoche también en Tolerancia Cero con el analista Eugenio Tironi, que decía, le impresionaba como el tono del ministro, pero que por lo menos rescataba que hubiese sido súper claro y franco respecto de que la meta no se iba a cumplir. ¿Hubo voluntarismo, crees tú, de parte del gobierno, Sebastián? Puede ser. Yo siento que el ministro de Hacienda en general tiene como cierta misión también de mantener algunas proyecciones y un estado de ánimo un poco más en alto, pero quizás puede haber habido una cuota de voluntarismo, sobre todo cuando al gobierno le ha costado convencer al sector privado de que el crecimiento está en el centro de sus prioridades. De hecho, recordemos que el gobierno llegó a la moneda del presidente Gabriel Boric sin el tema del crecimiento y de seguridad, lo reconoció el propio presidente en una entrevista hace algunos meses, como temas centrales de su agenda. Luego, en el camino, cambia el curso y empieza a desarrollarse esta agenda, por ejemplo, para tramitar, para apurar la permisología, exactamente, para modificar el sistema de evaluación ambiental, entre otras cosas. Pero a mitad de camino y cuando los actores de mercado probablemente ya no le creen mucho.
De hecho, varios indicadores de confianza empresarial están en niveles de terreno pesimista hace un buen rato, y eso no ha logrado cambiarlo, revertirlo el gobierno. Y mientras eso no cambie, mientras ese estado de ánimo no cambie, bueno, no hay inversión y por ende no hay crecimiento. Ahora, el tema de la proyección de cuánto estimaba el gobierno que iba a crecer la economía nacional este año tiene consecuencias súper concretas. No se trata solamente de un gallito, digamos, entre los agoreros del pesimismo, como lo definió el presidente Boric, aquellos que veían que la cosa no venía muy bien este año, y la proyección que hacía el gobierno, sino que tiene efectos, por ejemplo, en la capacidad de recaudación que tiene el año. Y hay que entender que el presupuesto 2024 se calculó sobre ciertos supuestos macroeconómicos. O sea, cuando se preparó el año pasado el presupuesto para 2024, se estimaba determinado crecimiento, se estimaba determinado precio del cobre, se estimaba un precio del litio determinado. Todos esos supuestos te permiten decir, ok, yo voy a tener tanta plata y por lo tanto voy a poder gastar X. El problema es que si es que hay menos ingresos de lo que tú habías presupuestado inicialmente, y esto aplica al presupuesto familiar claramente, tienes dos caminos solamente. O recortas los gastos y te ajustas a lo que efectivamente ingresó a tu bolsillo, en este caso el bolsillo del fisco, o bien sencillamente tienes que endeudarte para cumplir con tu objetivo de gasto, o sacar parte de tus ahorros también. Que es lo que vive en la familia, la economía doméstica. Exacto. Funciona y eso igual. Es lo que hace cada una de las familias. Si tú te quedas sin pega a mitad del año, tienes que ajustar tu presupuesto de alguna forma, por alguno de estos dos caminos. Y el gobierno tiene que tomar una decisión respecto a eso. El Consejo Fiscal Autónomo es una entidad que reúne a varios economistas. La semana pasada fue bien lapidario en este sentido y dijo el gobierno tiene que hacer un ajuste de gasto de cerca de 1.170 millones de dólares. ¿Para qué? Para cumplir con las metas que se había planteado este año respecto al déficit. Si no lo hace, la plata tiene que salir de alguna parte, y ya sea por, como decíamos, por deuda o bien gastando los ahorros, que es algo que ya hizo el gobierno. Sacó plata de los fondos de estabilización económico-social, que es un fondo de ahorro que ha tenido Chile desde comienzo de este siglo, diseñado en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, con el ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre, para poder enfrentar ciertas contingencias. Para eso claro. está, digamos. Y el punto es que con el enorme empobrecimiento que significó la pandemia en todo el mundo, hay países de la América Latina que están creciendo, y que están creciendo bastante más que nosotros. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es la falta de políticas públicas enfocadas al crecimiento? ¿Hay detrás de eso una especie como de resquemor de un gobierno de izquierda de implementar estas medidas? Eso es como lo que está sobre la mesa al final del día. Da la impresión de que, tú lo decías, ¿no? Que las medidas se empezaron a tomar quizás un poco tarde y no han sido suficientes para cambiar el estado de ánimo que tiene una relación súper directa con la cantidad de plata que se invierte. Totalmente. O sea, si tú tienes confianza en que efectivamente se te dan las condiciones para invertir, que los permisos se van a cumplir a tiempo, que efectivamente el Estado va a ser de alguna forma no un facilitador, pero a lo menos no va a ser un obstáculo y un garante claro del crecimiento, eso determina la toma de decisiones de quienes tienen la plata, digamos, ¿no? Si vas a invertir en un proyecto o no, está determinado también en parte por un escenario político y sobre todo por proyecciones quizás de más largo plazo que ya exceden a este gobierno también. Es como hacia dónde se encamina el país, digamos, en general. Y fíjate que ahí hay datos bien interesantes que ya no tienen que ver solo con las decisiones de los grandes inversionistas, sino con los ciudadanos de a pie. Una encuesta de Activa Research analiza la situación económica del país y les preguntan, bueno, comparado a la situación económica actual del país con la de hace un año atrás, ¿hoy está mejor, igual o peor? El 52% dice que está peor o mucho peor el país que hace un año. Y solo un 19,8% cree que está mejor o mucho mejor. Y pensando en el futuro, les preguntan, ¿crees que la situación económica del país en un año estará también mejor o peor? Bueno, 37,2% cree que va a estar peor o mucho peor y un 31% igual. O sea, hay un pesimismo también que se refleja en los consumidores y que determina también en parte la actividad económica. Bueno, ayer dentro del análisis conversamos con Marco Correa, es economista jefe de Visa Inversiones, y analizaba este escenario, porque el menor crecimiento que podamos tener este año va a tener repercusiones también en lo que pase hacia 2025. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. El 2,6 ya se ve bien difícil, salvo que venga un choque externo, digamos, muy grande, pero es poco probable. Y además, claro, está en una situación fiscal bien complicada, entre comillas, porque el nivel de déficit que está teniendo ahora el gobierno, que es la diferencia, digamos, entre gasto e ingreso, está
está siendo cercano a un 4% y la meta es más cercana a 2%. Esa situación la verdad que es compleja de sostener, y hacia adelante, hacia el próximo año, también debería haber alguna reducción, digamos, gradual en gasto, hacer algún esfuerzo para reactivar la economía, en tema de avanzar en políticas públicas que permitan una inversión más rápida, todo el tema de la permisología o tener mayor certeza jurídica. Bueno, y estos datos y el análisis que empieza a generarse a partir de este IMASEC de septiembre llegan en un momento clave, porque en el Congreso se está discutiendo la ley de presupuesto. Y claro, el trámite que viene ahora es una comisión mixta donde se empiezan a zanjar ya las partidas. Y en la oposición empiezan a decir, bueno, hay que revisar el gasto en función de estos datos económicos y en lo que vendrá en 2025. La proyección que se hace para el próximo año, ¿es la correcta realmente o no? ¿Vamos a ser capaces de crecer a tanto por ciento que nos permita recaudar X plata y que estamos estimando se va a gastar el próximo año? Entonces, ¿va a tener esto un efecto también en la discusión que se está dando en el Congreso respecto al presupuesto planteado por el presidente Boric, que es, por lo demás, el último presupuesto que va a poder ejecutar el gobierno? Y eso tiene, obviamente, repercusiones políticas. En un año de elección presidencial y de elección parlamentaria, los gobiernos evidentemente tratan de sacarle brillo a aquellos sectores del Estado en los que efectivamente se puede hacer más inversión. Y al contrario, Sensu, las oposiciones tratan de claro, evitar, pero por todos los medios institucionales, de que el gobierno tenga éxito en eso. Exacto. Lógico, y empieza ese gallito Lo político de intereses electorales. Con gobiernos de distintos signos, cuando se está llegando al final y se vienen las elecciones. Claro. No te cedo ni un milímetro. ¿Qué incentivo tengo yo para dejarte que tú recibas aplausos? Claro, y gasten mucha plata y corte harta cinta. Corta cinta, sí, claro. Exactamente. Y ahora viene la discusión respecto a cuál va a ser el crecimiento de este año. El gobierno ya se aleja entonces de esa idea de crecer un 2,6%. Las proyecciones del mercado apuntan más bien a un 2,2, 2,3%, que es la parte baja del rango que ha proyectado el Banco Central. Conversamos de eso también con el economista jefe del Banco BCI, Sergio Lehmann. Destaca particularmente la caída que uno ve en la industria, mientras que, por ejemplo, vemos crecimientos bastante modestos por el lado de minería, por el lado de servicios, por el lado de comercio. Para el año nosotros estamos proyectando un crecimiento que estaría en torno al 2,3%, que está en el piso del rango de crecimiento que proyectó el Banco Central en septiembre. Reconoce entonces una economía ciertamente que no logra tomar la fuerza suficiente en materia de recuperación y refuerza la expectativa de que el Banco Central recorte su tasa de política monetaria en la próxima reunión de diciembre y continúe con ese proceso durante 2025 de manera de alcanzar su nivel neutral. Ahí está entonces la proyección que hacía Sergio Lehmann. Lo que haga el Banco Central también va a ser bien relevante. Si es que hay recortes de tasa más agresivos, eso podría eventualmente estimular la economía. Así que veremos una discusión probablemente las próximas semanas bien enfocada en la capacidad de crecimiento que tiene la economía nacional y cómo se puede generar algún cambio de rumbo. En definitiva, yo creo que este va a ser un tema central también para la próxima campaña presidencial 2025. 8,49, y mientras eso ocurre a nivel local con la economía chilena, estamos mirando muy de cerca lo que está pasando también con la elección en Estados Unidos. Ya lo comentaban ustedes antes de la pausa con el despacho de Mónica Rincón y el comentario de Isel Guerra. El escenario de esta elección entre Kamala Harris y Donald Trump es mirado con mucha atención. Porque pareciera ser va a haber un escenario muy reñido, y porque además cada camino de estos candidatos tendría un impacto en el mundo bien distinto. Y queremos analizarlo desde la perspectiva de los mercados. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el precio del dólar? ¿Podría haber repercusiones a nivel local? Estamos en contacto a esta hora con el subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante, nos acompaña aquí en Agenda Económica. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Ricardo, bueno, primero analicemos lo que ha pasado hasta ahora. ¿Cómo se ha comportado la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos fundamentalmente en la previa de estas elecciones? ¿Qué es lo que ha pasado y qué nos puede adelantar también eso del desenlace de esta elección? Sí, es muy interesante porque hemos tenido movimientos volátiles en los últimos días en medio de datos económicos que se han conocido bastante mixtos en Estados Unidos y, por supuesto, con todo el foco de atención puesta en lo que son estas elecciones. La bolsa norteamericana, que ha estado marcando máximos históricos en las últimas semanas,
precisamente de la semana pasada ha estado en una etapa correctiva. Pero insisto, también es porque hay algunos datos económicos que no gustaron mucho al mercado y por supuesto que previo a las elecciones también se genera cierta incertidumbre, especialmente por lo peleado que se ven por lo menos en las últimas encuestas que hemos conocido con respecto a esta carrera presidencial. Ajá, Ricardo, ¿y esa incertidumbre tiene que ver con que los caminos, digamos, o el rumbo de la economía norteamericana con cada uno de los candidatos puede ser muy distinto o tiene que ver con otros factores, digamos, de los efectos que puede generar esta elección? A nivel general hay matices que son distintos, pero Estados Unidos en su historia de los últimos 20 años, cuando tenemos un candidato, ya sea republicano o demócrata, que sale electo, la evolución económica tampoco cambia mucho en términos de las proyecciones, no son tan extremos en su filosofía y que pues, posteriormente se aplica. Hubo mucho miedo, mucho temor con Donald Trump en su primer periodo. Finalmente varias cosas no las ejecutó, por lo tanto también eso va generando que no haya tanto temor. Y eso efectivamente también genera que los movimientos no sean tan fuertes. Y esa es una gran ventaja que tiene Estados Unidos. Pero sí, por supuesto, hay algunos matices. Y esos matices hay que hacerle un doble clic porque por supuesto que también pueden traer coletazos a nuestro país. Especialmente el foco en China. Okay. Sabemos que Donald Trump es un candidato y fue un presidente que atacó bastante a China en términos arancelarios. También hubo un conflicto bien fuerte precisamente en este ítem. Y eso, al afectar a China, hay que considerar que nosotros somos chino dependientes, básicamente. La mayor venta de cobre al exterior se genera a China. Por lo tanto, si no está bien el país oriental, ya sea por un impacto arancelario y también por las situaciones macroeconómicas actuales, obviamente que también nos va a repercutir a nosotros. Por lo tanto, por el lado de China podría haber un impacto no menor a nuestro país por tipo de cambio, por ingreso de dólares, por supuesto, por las arcas fiscales y un sinfín de etcétera. Y también, obviamente, que es el principal foco de atención, por lo menos desde este lado del planeta. Ricardo, y en ese sentido uno podría hacer una proyección de lo que podría pasar, por ejemplo, con el precio del dólar acá en Chile, si es que gana Harris o si gana Donald Trump. Sí, se puede hacer una estimación de por lo menos los movimientos hacia dónde deberían dirigirse inicialmente. En caso de que gane Donald Trump, un impacto bajista para el precio del cobre tendería a apreciar al dólar frente al peso chileno, considerando que inmediatamente se estiman perspectivas de menor ingreso de la divisa norteamericana al país. Eso genera una proyección de un exceso de demanda de dólares que aprecia su cotización en Chile. Pero además el dólar por sí solo debería tender a apreciarse a nivel global, digamos, solamente con la eventual elección de Donald Trump, considerando que hay algunas situaciones que generan este impulso. En primer lugar, la parte de aranceles y también la expulsión de inmigrantes que quiere hacer Donald Trump impactan principalmente por una menor oferta y menor producción dentro del país, lo que apoyaría posibles tasas más elevadas de mercado y eso genera una apreciación del dólar de manera intrínseca. Por lo tanto, vendría tanto por la parte global y también por el impacto del cobre. Ahora, Ricardo, obviamente, el precio, estaba viendo aquí algunos datos en línea, el precio del dólar está en torno a los 9.50, 9.51. Cuando tú dices entonces que un triunfo de Trump podría ponerle más presión al precio del dólar, o sea, que podría subir su valor, ¿significa acercarse derechamente a los 1.000 pesos? Es difícil en un impacto inicial. Por supuesto que hay que considerar que cuando estamos a puertas de una elección tan importante, hay mucho revuelo previo, pero por lo general los candidatos al ser electos tienden a centralizar sus comentarios, a no irse a la parte más extrema, también porque tienen que tener un respaldo importante en los primeros días, sobre todo, posterior a las elecciones. Por lo tanto, eso no, debería quedar que no fuera tan fuerte, pero sí por lo menos debería haber un impacto cercano al 1%, es que conocemos hoy una eventual elección de Trump, probablemente mañana un 1% sobre el cierre que tengamos hoy sería algo razonable, una banda unos 2-3 pesos menos de un 1%, 2-3 pesos más de eso deberían dar en esos niveles, no más allá que eso, a no ser que vengan comentarios que impacten muy fuerte a la situación de China y que obviamente eso repercuta en el tipo de cambio local. Ajá. Ricardo, de todas maneras, uno tiene la impresión de que esto puede generar, sobre todo un eventual triunfo de Donald Trump,
cierto cambio de reglas del juego bien dramático, ¿no? Por lo que tú mencionabas respecto a las políticas arancelarias, por ejemplo, que establezca Estados Unidos, el recrudecimiento, digamos, de una guerra comercial con China. Ese es un escenario de alta incertidumbre, digamos, para eventuales 4 años de gobierno de Donald Trump. Efectivamente, Sebastián, como tú muy bien comentas, es un escenario de incertidumbre y que ya lo vivimos. Hay que recordar que quedó un poco opacado por la pandemia COVID-19, pero 4 o 5 meses antes de la pandemia, de que ya estallara en el mundo, digamos, estaba en una guerra arancelaria China con Estados Unidos, precisamente impulsada en gran medida por Donald Trump. Y ahí se vio un impacto negativo para las bolsas mundiales, un impacto negativo para el precio del cobre, un impacto para activos que están ligados a China, donde obviamente el peso chileno también tiene bastante responsabilidad en ese sentido y está muy ligado precisamente a esta economía. Por lo tanto, es un escenario que ya lo vivimos hace ya prácticamente 5 años atrás y que perfectamente se podría volver a generar. Hay que tener en cuenta, por supuesto, de qué magnitudes serían estos eventuales aranceles y esta eventual guerra arancelaria, pero a priori, por supuesto, que debería ser un escenario no muy grato para China y, por supuesto, bajo ese punto de vista, no muy grato para Chile por la importancia de China en sus exportaciones. Sí. Por último, Ricardo, respecto a lo que ha pasado con la bolsa acá en Chile, este año ha tenido un rendimiento positivo. ¿Uno podría esperar algo parecido para las próximas semanas, digamos, que mantuviera esa tendencia de aquí hacia fines de año? Después de las elecciones de Estados Unidos, me refiero, ¿no? Exacto, sí. La verdad es que ha sido bien sorprendente el año que ha tenido la bolsa chilena, especialmente en algunas acciones en particular. Pero lo más importante es que depende mucho de cobre. ¿Ya? Hay una correlación bien interesante entre el IPSA y el precio del cobre, porque obviamente la economía local depende en gran medida de lo que pase con el metal. Y obviamente que una situación no muy favorable para China, al fin y al cabo impactaría a empresas mineras, impactaría a empresas que son prestadoras de servicios de mineras. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, los sectores más ligados a la minería en Chile no deberían andar muy bien en una eventual elección de Donald Trump. En el caso contrario, obviamente, de Kamala Harris sería algo más favorable. Y es lo que estaremos analizando los próximos días. Ricardo Bustamante ha estado con nosotros en Agenda Económica. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Chao. Oye, vamos a La Moneda. El presidente Boric hablando en La Moneda a propósito del lanzamiento de Red Empresas Chile Cuida. Recordemos, Sebastián, que una política de los cuidados es algo que el presidente Boric ha enfatizado como una de las metas de su gobierno y habla de la progresividad en los impuestos también. Sí, también, que es una de las patitas, digamos, del pacto fiscal que está pendiente. Probablemente el próximo año, lo adelantaba el ministro Marcel, se presente en el verano este proyecto que busca modificaciones al impuesto a la renta, que no busca recaudar más, sino hacer algunos ajustes que permitan balancear de otra forma, digamos, el sistema de impuesto a la renta. Hay que estar atento a lo que diga el presidente. En todo caso, quizás viene algún análisis también sobre el dato económico de ayer. Y lo último, antes de irnos, Carola, Fernando, a las 10:30, la Cámara Chilena de la Construcción presenta el último informe de economía que hace proyecciones del sector para 2025. Tendremos reporte de eso hoy en Agenda Económica PM. Muchas Estupendo. Gracias. Chao, Fernando. Sebastián. Chao, Carola. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.